Este es un programa de formación dentro de un sistema que nosotros hemos denominado los Excelgo y que es objeto de estudio en algunas maestrías europeas, ¿no? Está flexibilizado y adaptado a los casos de vida, familia y libertad en algunas metodologías dentro de este sistema. Va a constar este programa de 4 módulos. Cada módulo será de 4 sesiones. Las 3 primeras sesiones de cada módulo serán talleres de 120 minutos. La última sesión de cada módulo será un coloquio. No vamos a discutir el fondo del qué, sino que vamos a buscar ser facilitadores de creación de pensamiento estratégico. Los expertos en bioética, en familia, en religión, filosofía, medicina, antropología, sociología, ética, son ustedes. No buscamos hacer manuales ni dar recetas de comportamientos ni metodologías rígidas, que eso ya es desechado, sino incidir en el desempeño del pensamiento estratégico que a nuestro ver y según nuestra teoría es el mecanismo más importante que debemos desarrollar para hacer frente a todo lo que viene. La historia está marcada, que son unos pocos los que se atreven a hacer el cambio y a modificar el rumbo a favor del bien. Muchas gracias a todos. Para mí es una alegría contactarme con cada uno de ustedes. A muchos los conozco personalmente, ya que estuve en México en las últimas semanas presentando mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia. Yo vengo estudiando el tema del totalitarismo de hace muchos años. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es que estadísticamente en todo régimen totalitario fue solamente el 1% de la población el que se levantó y actuó por preservar la libertad, la verdad, la religión en algunos casos, la justicia y el sentido común. Y a mí lo que más me aterró de esto es darme cuenta de que el resto, el 99%, terminó aceptando el mal. O lo aceptó, o lo apoyaron, o simplemente escogieron los hombros, como vemos hoy en día ante una actitud pesimista de que es imposible modificar la situación y por eso no vale la pena hacer absolutamente nada. Y hay que entender bien que tantos unos como otros, los que apoyaron como los que se quedaron sin hacer nada, todos fueron cómplices, porque ante el mal somos todos responsables. Y por eso yo creo que esta es una oportunidad al elaborar y desarrollar estrategias para que nuestro país sea recordado como un país que se levantó porque no se dejó engañar o subyugar por ideologías extrañas. Entonces, esta es una invitación a ser ese 1% conscientes. Como dijo Arturo recién, nosotros sabemos que la verdad está de nuestro lado, estamos conscientes de eso, no dudamos. Sabemos detallar el problema, sabemos identificar cuál es el problema. Tenemos gente muy bien formada de nuestro lado, pero sin embargo, una de las fallas más grandes que hemos podido ver, y con Arturo hemos hablado bastante de eso, es el hecho de que nos hace falta una estrategia que sea certera, porque mucho de lo que vemos lamentablemente son puñetazos al aire, como se dice. Necesitamos una estrategia que sea realmente certera, que no desgastemos fuerzas, que no perdamos el tiempo en cosas que no llevan a nada, porque muchas veces el enemigo nos da un espacio para hacernos creer que estamos haciendo algo. En definitiva, nos deja todo tranquilos de que se hizo algo, pero en realidad no se está haciendo absolutamente nada. Y lo mismo pasa con distintas marchas y cosas. Es lo que en el marxismo se llama la disidencia controlada. Como sabemos que hay un grupo de personas como nosotros que no nos van a poder cambiar el cerebro, no nos van a poder cambiar la manera de pensar, y entonces controlemos tanto y cuánto pueden hacer ellos. Entonces yo lo dejo ahí. Es necesario organizar estrategias que sean certeras, estrategias que realmente apunten a un cambio efectivo y que tengan una incidencia real en la vida política y social de nuestras naciones. Muchas gracias. Estamos en guerra. Es una guerra contra la libertad, es una guerra contra la vida, es una guerra contra la familia, es una guerra contra la ciencia, es una guerra contra la verdad. Si estamos en una guerra, entonces tenemos que comportarnos como tal. Cada vez es menos el territorio que tenemos para maniobrar. La guerra diseñada en la teoría de Antonio Gramsci
Es una guerra de casamatas, de trincheras. No tenían prisa. Un siglo les llevó y cayó Europa. Ahora está cayendo el continente. Cada vez tenemos menos espacios. Se quedan con la ciencia, la patean, se quedan incluso con muchos conceptos de religión, con los colores, con el lenguaje. Es una guerra cultural. Entonces, necesitamos nosotros diseñar las estrategias a partir del pensamiento estratégico. Muchas gracias, Arturo. Planear para ganar. Y esta es la clave de la propuesta de Mitzberg. Las mejores estrategias, dice él, no son planes, sino visiones. Las mejores estrategias pertenecen a un visionario, no a un programador, no a un planificador. Son muy interesantes estos puntos de vista que nos presenta este autor y, en mi opinión, no está alejado de la realidad. Después de todo, para los que hayan leído el documento introductorio del que hablaba Arturo hace unos momentos, Evitar que el fruto madure, habrán notado que Antonio Gramsci no necesitó como tal de una metodología formal para trazar su proyecto visionario para instaurar el comunismo en las sociedades occidentales, sino que lo esbozó más bien como un artista, que si bien no desprecia ni prescinde del método para poder crear, lo subordina a su visión y a su experiencia. Es por eso que en este taller para la estrategia del qué al cómo, vamos a proponer 3 metodologías distintas de planeación estratégica. Vamos a ver la escuela de diseño SWOT, es decir, el FODA, que es la clásica que la mayoría de ustedes conocen. Vamos a tocar el planeamiento conceptual y finalmente el arte de la guerra, el modelo de Sun Tzu, que veremos a partir de la siguiente sesión. Muy bien. Entonces, aquí dice que en la aplicación práctica de nuestras organizaciones, estas 3 metodologías podrán complementarse para superar las limitaciones que ya expuse y así poder planear para ganar. La visión sin personas es delirio, porque no puede materializarse, no puede tener un lugar en el tiempo y en el espacio. Pero también las personas sin una visión son caos, pues no hay un principio unificador ni de ordenamiento. Entonces, ambas son indispensables para la conformación de una organización o el lanzamiento de un proyecto. Y si bien es cierto que de cara a estos no podemos prescindir de ninguna de las dos, también sabemos, y aquí como mencionaba Efraín, que desde un punto de vista ontológico son las personas las que albergan en sí mismas la capacidad visionaria y por ende su posterior consecución. Por eso podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que contrario a lo que opina el modelo clásico, lo más importante en una organización son sus personas. No por este dilema de principio y de ordenamiento, sino porque en esencia son las personas las que darán vida a la organización y por tanto a la visión, aunque esta también sea indispensable para la misma. La visión, decía Séneca, el filósofo, político, orador y escritor que vivió en Roma en el siglo I, en una de sus cartas a un procurador romano llamado Lucilio, le escribió lo siguiente: nunca soplan vientos propicios para el que no sabe a dónde va. Nunca vas a tener un viento favorable si no sabes a dónde vas. Creo que se entiende, ¿no? Esta frase, nunca hay un viento propicio para el que no sabe a dónde va, no solo es elemental en la formulación de la visión, sino, como veremos más adelante con Arturo, es fundamental para la implementación de la táctica, para la intuición, para la improvisación que, lejos de ser un defecto, se tiene que transformar en un arte. ¿Por qué? Porque si se tiene claro el rumbo, entonces podremos detectar, olfatear, intuir cuáles son los vientos favorables. Si no tenemos claro el rumbo, pues ningún viento será favorable. Solamente estaremos reaccionando y ahí sí con una improvisación negativa.
Lo anterior, esta frase, pues es una máxima que nos tiene que interpelar a construir una visión clara, concisa y realista de el estado o la condición ideal a la que queremos llegar para lograr el cometido, el objetivo principal de la causa. La visión no es la causa, la visión no es la misión. La visión es ese estado ideal, es el lugar ideal, esas condiciones que nuestro proyecto u organización debería alcanzar para entonces lograr la causa, para entonces evitar que el fruto madure en este caso, ¿no? Entonces, esta visión vamos a ver cómo construirla, porque de ahí tenemos que partir. Por desgracia, a veces en las organizaciones, pues se formulan visiones que muchas veces son una idea general, borrosa, y en ocasiones, pues desconectada de la realidad, ¿no? La visión no puede ser la causa, porque la causa, digamos, guía el corazón y la visión guía la acción. Si se plantea la visión como la causa, entonces no va a tener la capacidad de guiarnos a ningún estado o condición ideal. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en nuestras organizaciones decimos que la visión de mi organización es evitar el aborto. Ya está, evitar el aborto, esa es la visión. No, quizá esa es la causa, ¿vale? Porque dijimos que puede haber causas que surgen de una inquietud por detener un mal. Pero esto como visión no nos va a servir porque no nos empieza a dar un mapa de qué hacer. La verdadera pregunta sería, entonces, ¿dónde debería estar mi organización para poder evitar el aborto? Esa respuesta es la visión. De acuerdo con la teoría de Olo Setsegovi, la misión va después de la visión. ¿Por qué? Porque nadie comienza a caminar si antes no ha visto a dónde ir. Es decir, la visión dicta hacia dónde se quiere caminar, mientras que la misión es la acción permanente de caminar. Mi misión permanente es caminar hacia la visión, poner en primer lugar la visión en conjunto y posteriormente la misión. Entonces, aquí tenemos que ser capaces de formular la visión a través de una metodología que aporte características específicas que estén presentes en la visión. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Vamos a suponer que nosotros tenemos una organización, estamos fundando una organización cuya causa intangible, no es que se haya formulado, es evitar que las chicas aborten. Vamos a suponer que nuestra organización se llama Déjame Nacer, AC. Muy bien. Entonces la pregunta sería, si la causa que hace que nosotros nos reunamos, si la causa que hace que estemos en esto juntos es evitar que las chicas aborten, la visión entonces debería materializar el papel de la organización en relación a dicha causa. Es decir, ¿cómo nos vemos como organización, ¿no? Sirviendo a esta causa que es evitar que las chicas aborten. Entonces, vamos nosotros a proponer aquí una lluvia de ideas que son frases o palabras clave de cómo tiene que ser nuestra organización para que entonces logremos evitar que las chicas aborten. Por ejemplo, tiene que ser una organización que influya, ¿no? Para que influyendo, entonces, podamos cambiar la decisión de estas chicas. ¿Qué más tendría que ser esta organización? Si quieren, pueden comentar en el chat para tener aquí un ejercicio de lluvia de ideas, ¿no? Una visión debe ser protagónica, es decir, la organización misma debe ser parte de la visión. La visión nos muestra el destino y la misión nos dice cómo caminar. Básicamente, no es un lugar al que llegar, es un quehacer permanente que sirve a la visión y debe ser lo bastante amplia como para inspirar a quienes estén en ella, pero lo bastante estrecha para que nos concentremos en el empeño. Muy bien, vamos a la sección de grupos. Entonces tenemos 51 participantes, de 4 a 5 participantes por sesión, ¿vale? No se desconecten, si lo saca o algo se tienen que meter normalmente, ahí van a haber opciones para llamarme si necesitan asistencia y damos unos 5 minutos para que hagan este ejercicio. El grupo 1
donde estaban Juan González, Julio Pineda, Mari Carmen de la O, Pedro Jiménez. ¿Y ellos quién va a hablar del grupo 1? De las amenazas en el tema político, nosotros consideramos que las leyes que se están promulgando hoy día son una amenaza, y la crisis de valores. ¿Leyes? ¿Te refieres a las leyes pro aborto? Sí, claro. Así es. Por un lado, el tema de los costos de publicidad, encontramos como amenazas que pues actualmente todo el trabajo en redes sociales tiene un costo. Algunos de ellos pueden ser muy elevados, pero como área de oportunidad encontramos que hay algunas aplicaciones que tienen bajos costos o que te permiten adquirir publicidad desde costos muy bajos, y que hay algunos otros que te manejan, por ejemplo, costos ceros, como gratuitos, a cambio de comerciales o otro tipo de información que ellos puedan obtener. Bueno, amenazas sociales, la percepción de fanatismo que tiene el público hacia los grupos pro vida. Ok, percepción, sí. El estigma de fanáticos. Ajá. Ok, estigmas que si leyeron el documento introductorio, estos estigmas se formularon desde esa teoría gramsciana donde nos arrebata el lenguaje y queriendo imponer la totalidad de la inmanencia o del inmanentismo, pues robándonos el lenguaje nos estigmatiza, ¿no? Estigmas, fanatismo, fanáticos, ok. En el aspecto tecnológico que tiene que ver con redes sociales, creemos que y televisión y tecnologías como medios digitales, creemos que las amenazas tienen que ver con influencia de bots que son pagados, ¿verdad?, para promover todas estas campañas. Creemos también que el uso de celebridades internacionales, que también a través de diversas medios de comunicación, sobre todo tecnológicos, están apoyando estas campañas del aborto y que influyen, ¿verdad? Y finalmente consideramos que dentro de las oportunidades, pues hay un acceso fácil, rápido a redes sociales, y que también la mayoría de la sociedad, de las personas, sobre todo jóvenes, tienen acceso a estos elementos los cuales podemos influir. La sobrepoblación justificando lo ecológico. Ándele, sobrepoblación. Justificando lo ecológico. Muy bien, padre. Y como oportunidad, la riqueza de la naturaleza y el cuidado de ella. Organizaciones sociales o asociaciones civiles en favor de la vida. Ok, de cuidado de la naturaleza. Por agrupaciones a favor de la vida, ¿no? De la vida humana. En lo legal es la reglamentación que se pueda dar en un momento determinado. Recordemos que la mayoría en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, son Morena. Lo que no les convenga a la línea de izquierda lo van a querer reglamentar para que las redes sociales precisamente no podamos difundir esta lucha pro vida, solamente puedan difundir su doctrina socialista. La posible reglamentación desde el poder legislativo serían la principal amenaza. Ok. Y la oportunidad que tenemos en este momento es la ventaja del libre acceso, que el Internet no se encuentra regulado en nuestro país. El análisis de las fortalezas y debilidades se verá enriquecido según el equipo planificador tome o no en cuenta la experiencia en el terreno. Y de eso va a hablar Arturo Segovia en la siguiente sesión. Pero vamos a ir para definir fortalezas y debilidades internas. Esto no es del ambiente, esto es de nuestras organizaciones. Vamos a ir a hacer más corto el ejercicio. Vamos a estar solo 5 minutos en los grupos. Y regresando van a compartir los grupos que estaban pendientes. Así que vamos allá. Denle clic para entrar a sus sesiones. Qué bueno está este programa, ¿eh? Fortaleza, la formación intelectual. Eso. Y otra fortaleza, la capacidad de convocatoria.
Sí, nosotros señalamos como fortalezas que tenemos las personas afines que pueden colaborar, que hay muchas personas generosas que colaboran y a ellos habría que comprometerlo, y por supuesto nosotros también colaborar de nuestro lugar, ¿no? Nosotros destacamos la falta de recurso económico, que es una de ellas, que muchas veces nos puede limitar para llevar a cabo los planes que tenemos dentro de la organización, y también la falta de compromiso de algunas personas para con la organización, ya que muchas veces pues no están dispuestos a ir a algunas marchas, algunos encuentros, algunas conferencias, a dar a conocer lo que el tema de Provida que estamos manejando. Y una cosa, yo quería agregar también ahí, que nosotros habíamos visto como debilidad, mucha gente en nuestros grupos, la poca participación política, o pensar que lo político no es propio de nuestro campo, entonces se quedan en la acción individual Provida, pero sin animarse a la acción política en la vida pública, ¿no? Ajá, en Fortaleza pusimos de que nos une la fe, por lo cual somos leales a la defensa de la vida, que estamos en debilidades, pueden surgir diferencias en la convocatoria, a veces por diferencias de dogmas, porque a veces algunos somos cristianos, algunos somos católicos, y a veces eso genera pequeñas trabas en la organización. Falta de unidad en la visión. Me gustaría agregar algo adicional. Adelante, Julio. Lo que es la debilidad. También, bueno, en este caso, aquí en Minatitlán, en esta zona, la falta del conocimiento en el uso de las redes sociales de manera apropiada. Vamos a arrastrar esto hacia abajo. Lo vamos a pegar aquí. ¿Vale? Y vamos a arrastrar esto de las debilidades. Copiar y nos lo vamos a llevar aquí. Muy bien. Ahora tenemos un cuadro que es para la formulación de las estrategias. Entonces, ¿de qué se trata este cuadro que es el último paso del análisis de la Escuela de Diseño FODA? Vamos nosotros a ver, se los voy a poner aquí en el documento, que ustedes pueden acceder después, esta parte de aquí. Ahí les va. Nosotros cuando comparamos las fortalezas internas contra las amenazas del entorno, surge la pregunta, ¿cómo pueden emplearse las fortalezas para combatir las amenazas que de lo contrario podrían impedir que se logren los objetivos y se aprovechen las oportunidades? O sea, ¿cómo hacemos que nuestras fortalezas le planten cara a las amenazas, ¿no? Cuando se comparan estrategias de fortaleza y oportunidades. Fortalezas y oportunidades. ¿Cómo pueden emplearse las fortalezas para aprovechar las oportunidades? Vamos a ver qué es lo que teníamos. Tenemos entonces que las fortalezas son formación intelectual, y tenemos las oportunidades que son identidad provida, apps gratuitas, tecnología disponible, acceso libre. Un ejemplo de una estrategia es usar a los que tienen formación intelectual para que hagan, por poner un ejemplo, contenidos en las apps gratuitas, ¿no? Y así aprovechamos apps gratuitas. Como se dijo antes, el arte del pensamiento estratégico no es el mero seguimiento de un programa estratégico, que si bien puede arrojar mucha luz sobre aspectos esenciales de nuestra organización, carece de intuición y creatividad en el terreno. Es por eso que nosotros proponemos enriquecer esta escuela con otras metodologías. La que sigue es el planeamiento conceptual. Este es un método que consta de 10 pasos divididos en 3 fases, que es el cometido y el análisis de la situación, las decisiones estratégicas y la ejecución de la estrategia. Aquí tenemos que olvidar un poco los conceptos de la escuela de diseño que ya vimos en el análisis FODA para entrar al nuevo lenguaje que nos propone esta metodología. Al final vamos a sintetizar y vamos a lograr
unificar estas metodologías de planeación estratégica para no inhibir el pensamiento estratégico, que es lo que más nos importa a la hora de toparnos en el día a día en el terreno. La siguiente sesión podremos abordar un poco de esto, del modelo de Sun Tzu, y en la última sesión vamos a hablar del ingenio para resolver problemas que no pudimos visualizar en la planeación, el problem solving estratégico, ¿no? Por mi parte, eso sería todo ahora, y le voy a dejar el micrófono a Arturo Segovia. La planeación en una guerra es el arte de ganarla con anticipación. Para eso es determinante el arte de la estrategia y las tácticas. La estrategia, en su definición, la vamos a resumir en 5 ideas para dejar en claro lo que buscamos con este taller. La primera es la estrategia como la ciencia y arte de combatir a las Fuerzas Armadas aplicando conceptos globales de planificación y conducción de la guerra, minimizando las pérdidas y logrando la victoria de la manera más rápida y contundente posible. La segunda definición sería como un plan de acción destinado a lograr un determinado objetivo complejo y a largo plazo, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos que se tengan. La tercera es como el arte de maniobrar. La cuarta definición sería como un método o plan elegido para lograr un futuro deseado, como por ejemplo una meta o la solución a un problema en medio de la incertidumbre. Y la quinta, como el arte y la ciencia de la planificación y la organización de recursos para su uso más eficiente y eficaz. Los términos y las condiciones en los que se libra o si se debe pelear una guerra es una cuestión de estrategia. Implica entonces establecer objetivos, determinar acciones para alcanzar estos objetivos y movilizar recursos para ejecutar estas acciones. Una estrategia describe cómo se lograrán los fines, es decir, las metas, por los medios, es decir, los recursos. La estrategia es la descripción de un plan de acción con objetivos a mediano y largo plazo, como la victoria de una guerra o una acción política. Ahora, como se libra una batalla, es una cuestión de tácticas. La táctica, inicialmente vinculada al campo militar, es un término que se aplica a cualquier confrontación económica, comercial, deportiva, lúdica, diplomática y la que ustedes quieran, y describe el arte de combinar de manera óptima los métodos operativos y los medios disponibles para llevar a cabo una ganancia. A diferencia de la estrategia, se refiere a objetivos a corto plazo como la victoria de una batalla específica. Los términos y las condiciones en los que se libre o si se debe pelear es una cuestión de estrategia. La diferencia entre una estrategia y una táctica es que en una guerra en la que el objetivo es ganarla, la estrategia apunta a destruir al ejército para neutralizar su capacidad militar, mientras que las tácticas son las acciones específicas en lugares específicos del combate. Sigue siendo del qué al cómo. Michel de Certeau, en su obra La invención de lo cotidiano, desarrolla términos militares como táctica y estrategia para referirse a sus concepciones de resistencia y poder. Para Certeau es el escenario de lo cotidiano donde se presentan la táctica y la estrategia. La táctica es el recurso del débil para contrarrestar la estrategia del fuerte. También las estrategias son acciones con finalidades de poder y totalidad. Se interesan por las relaciones espaciales, pues los lugares ofrecen una victoria sobre el tiempo. Un ejemplo es el panóptico, un tipo de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham hacia fines del siglo XVIII. El objetivo de la estructura panóptica era permitir a su guardián, guarecido en una torre central, observar a todos los prisioneros recluidos en celdas individuales alrededor de la torre,
sin que estos pudieran saber si eran observados. El efecto más importante del panóptico es inducir en el preso un estado consciente y permanente de estar observado, lo que garantiza el funcionamiento automático del poder sin que ese poder se esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento, puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. Aquí es importante observar y comparar que la eficacia de una estrategia depende de la capacidad y habilidad que se tenga en la visión. Pues normalmente se hacen muchas actividades de reacción, pero que no responden a una estrategia y mucho menos son tácticas. La táctica da importancia al tiempo, no al lugar. Actúa en el momento preciso, transformando la situación de manera beneficiosa para el que carece de poder. Precisamente porque carece de lugares y espacios propios, ha de valerse de los espacios del poder, pero actuando de manera rápida y audazmente. Las estrategias ponen sus esperanzas en la resistencia que el establecimiento de un lugar ofrece al deterioro del tiempo. Las tácticas ponen sus esperanzas en una hábil utilización del tiempo. Una táctica muy utilizada es la parodia, provocar la risa en el espacio mismo del poder. En el caso que vivimos los mexicanos, serían los memes con una dirección específica. Tomando como ejemplo el juego del ajedrez, antes de jugar tenemos que preparar un plan de juego, que es la estrategia, y luego aprovechar las buenas posiciones de las piezas para emplear la táctica como combinaciones, ataques, dobles, clavadas, jaques al descubierto, bloqueo de peones, etc. En conclusión, la estrategia es el plan general para lograr los buenos resultados, y las tácticas son las formas o métodos específicos que se aplican de acuerdo con las circunstancias para cumplir de forma efectiva el plan estratégico diseñado. Citando la posición del general Aníbal, al tratar de decidir dónde combatiría a los romanos en la Segunda Guerra Púnica, señala que la estrategia es decidir dónde, cuándo y cómo enfrentar al oponente. Para Nicolás Maquiavelo, el autor del Príncipe, la estrategia del engaño es lícita, ya sea para atacar o para defenderse. Por eso es necesario tener la suficiente precaución para no caer en la trampa del enemigo y poder visualizar oportunamente todas aquellas posibles situaciones que a la postre pueden dejar frustradas o sin efecto las metas y objetivos que te hayas planteado. ¿Qué dice Sun Tzu al respecto? La estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria. Tácticas sin estrategias es el ruido antes de la derrota. Como ustedes pudieron escuchar en el audio que les compartí para el día de hoy, así como el libro, podemos concluir que Sun Tzu es considerado como uno de los mejores estrategas militares. Su documentación de las mejores estrategias antiguas se estudia en salas de juntas y salas de guerra. Su sabiduría es muy importante en la era de la guerra cibernética, como lo ha sido en la guerra convencional. Su advertencia de que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche, y cuando te muevas cae como un rayo, son tan vigentes hoy en día. Las ideas del venerado general han influido tanto en ejércitos como en políticos a lo largo de los siglos, y sus principios se han mantenido en el mundo de los negocios del siglo XX y del que corre, donde la guerra entre competidores de negocios es intensa y brutal. El exsecretario de Estado para los Estados Unidos, Colin Powell, dijo en una ocasión: he leído el clásico chino El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu, que ha sido estudiado durante cientos de años, sigue dando inspiración a soldados y políticos. Así que todos los soldados estadounidenses en el ejército saben de sus obras. Exigimos a nuestros soldados que lo lean. Mientras los atenienses y los griegos tenían a Sócrates, China tenía su propia enigmática potencia intelectual en versión de Sun Tzu. Algunos podrían no reconocer el nombre de inmediato, pero conocerán su famosa obra llamada El arte de la guerra. Es el mejor y más famoso tratado de estrategia del mundo,
que se ha convertido en un libro de culto en la economía y las empresas. Es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos que inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Zedong y muchas más figuras históricas, y donde ninguna de sus máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Pero la obra del general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. No es, por tanto, un libro sobre la guerra, es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar una solución. Hoy en día la filosofía del arte de la guerra ha ido más allá de los límites estrictamente militares, aplicándose a los negocios, a los deportes, la diplomacia e incluso el comportamiento personal. Por ejemplo, muchas frases clave de los manuales modernos de gestión empresarial son prácticamente citas literales de la obra de Sun Tzu, cambiando, por ejemplo, ejército por empresa o armamento por recursos, sin ir más lejos. Las ideas siguen siendo completamente válidas a pesar de los 25 siglos transcurridos desde que se escribieron. El núcleo de la filosofía de Sun Tzu sobre la guerra descansa en estos dos principios. El primero, todo el arte de la guerra se basa en el engaño. El segundo, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Es un libro moderno que ayuda a reflexionar sobre cualquier tipo de problema y a plantear las estrategias necesarias para atacarlo. Las huellas de la doctrina de Sun Tzu están en todas partes, desde el Príncipe de Nicolás Maquiavelo hasta las 48 leyes del poder de Robert Greene. Muchos expertos y estadistas del mundo han afirmado a lo largo de la historia que si entiendes los principios del arte de la guerra puedes predecir el resultado de tu guerra o tus batallas. Después de cada batalla, Sun Tzu fue comprendiendo mejor a su enemigo, al grado de desestimar el valor del ataque directo y enfatizar el valor en la maniobra, la sorpresa y el engaño. Ocupó una forma de guerrilla en el enfrentamiento que le hizo alcanzar siempre la victoria. Las tácticas, aprovechando las ventajas del terreno, fueron más oportunas que la fuerza. Todas las tácticas de guerra deberían basarse en el intelecto. De hecho, las más grandes batallas de la historia han sido ganadas por la mente y no por la fuerza. Por eso dice Sun Tzu, evita lo que es fuerte y ataca lo que es débil. Leer el arte de la guerra es exquisito. Nada más veamos algunos de sus principios. Entendamos el arte de la guerra y prevaleceremos. Ignorémoslo y lucharemos en la oscuridad. Estrategias sin tácticas es el camino más lento hacia la victoria. Tácticas sin estrategias es el sonido que le precede a la derrota. Las personas deberían estar familiarizadas con la estrategia. Aquellos que la entiendan sobrevivirán, aquellos que no perecerán. Todo hombre puede ver las tácticas que usó donde conquistó, pero lo que nadie puede ver es la estrategia que vuelve a la victoria. Los guerreros victoriosos primero ganan y después van a la guerra, mientras que los guerreros vencidos primero van a la guerra y después buscan ganar. Nunca se debe atacar con cólera y con prisas. Es aconsejable darse tiempo para la planificación y coordinación del plan. Puedes ganar cuando nadie puede entender en ningún momento cuáles son tus intenciones. Si tanto tu enemigo como tú son ignorantes, entonces estás en un certero peligro. La defensa es para tiempos de escasez, mientras que el ataque es para tiempos de abundancia. Maniobrar con un ejército es ventajoso. Maniobrar con una multitud indisciplinada es peligroso. Lo invencible radica en la defensa. La posibilidad de la victoria radica en el ataque. Las operaciones secretas son esenciales en la guerra. A través de ellas se basa el ejército para hacer todos sus movimientos. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando esté cometiendo un error. Preocúpate por la aprobación de las personas
y serás su prisionero. Las oportunidades se multiplican conforme se van aprovechando. No hay más de 5 notas musicales y sin embargo, las combinaciones de estas 5 dan como resultado más melodías de las que puedas escuchar. Para poder vencer al enemigo, todo el mando militar debe tener una sola intención y todas las fuerzas militares deben cooperar. Por último, la victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar su precio. En fin, debemos preguntarnos sinceramente, ¿estamos dispuestos a la guerra o a la paz? En el prefacio del libro Recopilación sobre las instrucciones militares de Flavio Vegecio Renatus, de fines del siglo IV de nuestra era, se lee un párrafo. Quien aspire a la victoria no reparará esfuerzos en entender y entrenar a sus soldados. Y quien espere el éxito luchará según las reglas y no según la casualidad. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Habrá grandes reflexiones que nos confirmen que vivimos en una permanente guerra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Todos vivimos una guerra contra nuestros defectos de carácter. Luchamos continuamente contra nuestros pecados y debilidades. Luchamos por ser mejores. San Ignacio de Loyola nos presenta el mundo como un gran campo de batalla donde se enfrentan 2 ejércitos. El cristiano no puede permanecer indiferente ante esta lucha, sino que tiene que saber escoger cuál es su lugar y bajo qué bandera va a combatir. Bajo la bandera de Cristo o bajo la bandera de Satanás. En nuestro caso, la lucha permanente que libramos en el campo de batalla por la vida, la familia y las libertades tienen su arte que debemos comprender. El arte de las estrategias y las tácticas. Muy bien. Nos vemos ahí, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio. En los negocios donde 2 empresas venden un mismo producto, ese es personal, ¿eh? ¿Cuál sería la estrategia y cuál sería la táctica? Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, el segundo ejercicio. En la lucha por la agenda bioética en tu localidad, en tu estado o provincia, una organización que se llama o que se llame el Derecho de Nacer AC, y su estrategia va a radicar en echar abajo esa iniciativa pro aborto en el Congreso local. ¿Cuáles serían las tácticas? Actos de resistencia puede ser una táctica. Socializar una campaña de información a la población de cómo es un aborto puede ser otra táctica. Generar acciones de ataque exhibiendo actos de corrupción de los diputados que firman la iniciativa puede ser otra táctica. Y poníamos como ejemplo el panóptico. Es un tipo de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo Jeremy Bentham, ¿se acuerdan? Hacia fines del siglo XVIII. Esa es la muestra del poder en el espacio sobre el tiempo. Esa es una estrategia. Aquí es importante, para poder tener rentabilidad de la estrategia, en lo que ya decía en el primer taller PAES, la capacidad y la habilidad de la visión. Lo que le da empoderamiento a una estrategia es la visión del líder, la definición del objetivo de la organización. En base a la visión, en la capacidad visionaria, eso ya se explicó en el taller anterior, es que tú vas a tener la posibilidad de construir una mejor estrategia o mejores estrategias. Muy bien. Vamos a pasar entonces a un primer ejercicio. Le vamos a pedir a Páez. Nos va a mandar por equipos como la vez anterior y vamos a definir cuál sería la estrategia y cuáles las tácticas del siguiente ejemplo. Por favor, les voy a poner las preguntas que se deben contestar sobre el siguiente problema. Un grupo de ciudadanos forma en tu localidad una asociación de observatorio ciudadano al Poder Legislativo.
Pasemos entonces al análisis. La pregunta sería, ¿cuál sería la estrategia de este observatorio? ¿Y cuáles serían las tácticas? ¿Podés repetir de nuevo la consigna, Arturo, que se me mezcló un poquito de vuelta, un poquito más claro? Muy bien. Un grupo de ciudadanos conforman una agrupación provida como asociación de observatorio ciudadano sobre el poder legislativo. Esa va a ser su función. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Y cuáles serían las tácticas de esta organización? En base a lo que ya hablamos. Si esta parte nosotros la entendemos, estamos del otro lado. Y les voy a poner algunos ejemplos. Ustedes se acuerdan que les dimos en la introducción a este programa, ¿verdad? Estamos hablando que es la página 12. En el segundo párrafo de la página 12, vamos a analizar este fragmento de Gramsci con las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a analizar cuál es su estrategia y cuáles son sus tácticas y cuál debe ser nuestra estrategia y cuál debe ser nuestra táctica. Así que nos vamos, pero así como en concretito. Anoten, por favor, la primera pregunta. ¿Para qué ocupa AMLO las mañaneras? ¿Para qué las ocupa? Segundo, ¿dónde se realizan? Tercero, es decir, ¿cuál es su estrategia? Para reafirmar. Cuarto, ¿cuáles las tácticas? Y menciona un solo ejemplo de táctica para contrarrestarlo. Sí, ya estamos aquí, Arturo. Ok, perfecto. Estrategia. La marginación moral desde el terreno de las mañaneras. Contra quienes defienden los principios morales, familia, vida, religión o no estén de acuerdo con él. ¿Se dan cuenta de la teoría de Gramsci? De hace 80 años que lo escribió. Es exactamente lo mismo que está sucediendo. Las tácticas. La ridiculización, tratar a la gente de conservadores, de fifís, etc. Es decir, desde el poder territorio, despliega su estrategia haciendo uso de sus tácticas. Trae a colación situaciones de sus contrarios que se dan en el tiempo y hace uso de sus tácticas para lograr su estrategia. ¿Cuál es entonces la estrategia de él? La marginación moral. ¿Se dan cuenta? Ustedes, si ustedes leen Antonio Gramsci, van a observar que lo que busca Antonio Gramsci con su tesis es excluir, es marginar a los que se opongan a su modelo de hegemonía. Bien, ante este escenario, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda la velocidad y el tiempo de respuesta. Es decir, el ingenio y la habilidad para convertir esa amenaza en oportunidad. Esto ya lo vimos en el primer taller. Por eso era importante que entendiéramos el análisis FODA, porque vemos las oportunidades y a la hora que nosotros cruzamos las fortalezas, las debilidades y las amenazas, entonces podemos hacer una construcción de oportunidad. Nosotros no tenemos el territorio, no tenemos el poder, pero usamos con ingenio, con velocidad, con inteligencia, los recursos para darle vuelta aplicando nuestras tácticas. ¿Cuáles pueden ser nuestras tácticas? Por ejemplo, la burla, de la burla, como son los memes, y no seguir pescando en la PC. Vamos a ver este caso que nos va a hacer pensar cuál es la táctica que están utilizando las feminazis o las feministas en su estrategia. Se los comparto. ¿Por qué los dejó ahí? ¿Por qué los dejó ahí, señora? Pobrecitos, han de estar llori y llori. Sí, ¿verdad? Oiga, pero ¿por qué bueno, ya sé que no nos importa, pero gracias. ¿Por qué los dejó ahí? Gracias. ¿Por qué dejó ahí a los niños? por lo mismo. Ey, cálmate. Mira, idiota. Mira. Por lo mismo que te voy a hacer este pendejo. Te voy a hacer a los dos. Bueno, la prensa abre. ¿Eh? Hasta donde sea.
Imagínate, si ahorita corres, ¿qué va a ser de ti después? ¿Qué va a ser después de ti? Oye, es que me acaba de manosear. ¿Me manoseó? No. ¿Me manoseó? No tienes idea, pendejito. Ok. ¿Sí entendimos? El chantaje es lo que están utilizando. Ok, vean que las tácticas responden a una estrategia del sistema. ¿Cuál es la estrategia? Hacer leyes que les permita hacer contención en contra nuestra. Y las leyes, para que tengan eco y tengan eventos, aplican tácticas. Hoy en día estamos bien en el preámbulo de lo que yo he venido mencionando como un estallido social. ¿Por qué? Es el preámbulo, es la introducción y jamás deberíamos permitir algo así, jamás ni en el pensamiento, por una sencilla razón. Porque ni siquiera tiene la posibilidad el hombre, quien sea, van a ser sacerdotes, van a ser dirigentes, van a ser padres de familia, van a ser todos los que les estorben en el camino. Es un dicho. Dijo la chica, me estaba manoseando. ¿Se dan cuenta? Es el uso de la táctica en el campo de la estrategia. Luego entonces, ante esos dilemas, nosotros estamos como obligados a entender bien esta parte para poder diseñar la estrategia y diseñar las tácticas. Vamos a pasar a la falange. ¿Qué se requiere entonces para poder implementar una estrategia con un plan táctico y gran efectividad? El trabajo en equipo. La sincronización. Eso es básico. Por eso en el primer taller también, insisto, se habló que la visión depende de la persona. O sea, es importante la persona antes de la visión. Si la persona tiene el compromiso de lo que está buscando y de lo que quiere, va a poder tener una visión muy completa y de larga duración en un proyecto de estratégico de mediano y largo plazo. Luego entonces, requerimos, según Sun Tzu, la habilidad de los generales, la sincronización de los pelotones, es decir, de la gente que trabaja para lograr los objetivos estratégicos y tácticos. Vamos a ver entonces el penúltimo vídeo. Muy bien. ¿Se dan cuenta lo que es el territorio? ¿Se dan cuenta cómo tienen ellos que hacer su táctica a través de una disciplina que se llama la falange? La falange es donde Leónidas le explica al que tenía buena intención de querer participar en el frente, pero que no podía arriesgar el proyecto del triunfo, del éxito, porque la falange tiene características muy específicas. Tu fortaleza radica en el apoyo de tu compañero, en el otro. Si tú te distraes, entonces dejas un hoyo y la defensa se hace añicos. Tienes que proteger, no te proteges tú, proteges a tu compañero, que es desde la pierna, desde el tobillo, desde la parte inferior hasta la parte superior. Entonces, pelean como una sola unidad. Esa es la mejor táctica de los espartanos que logró arrodillar al imperio persa. Vamos a ver, por último, lo siguiente: tener al imperio persa en su territorio. Buscaron las ventajas de su territorio para implementar su estrategia. E implementaron tácticas como es esta la que vimos en este momento. Se dan cuenta que no rompen la fila, ¿no? Sino que abren una parte, atacan, vuelven a cerrar. Es decir, se requiere una disciplina. Lo que nosotros tenemos es que ante las buenas ideas, lo que hacemos es que cada quien jala por donde quiere y uno dice una cosa y el otro convoca otra cosa y el otro se sube y dice otra opinión, y todas las opiniones pueden ser buenas e importantes, pero si esas tácticas no están dentro de un esquema estratégico, de una planeación estratégica, lo único que estamos haciendo es abrir el territorio para que el enemigo siga entrando, como decía Antonio Gramsci, adentro y nos despedace
lo que pues nosotros estamos buscando reponer. Un plan estratégico con personas visionarias, con una visión, entrenadas, es decir, que se preparen para que puedan desarrollar la estrategia y desplazar a su equipo con las tácticas. Tácticas diferentes, como las que ustedes nombraron el día de hoy y otras más que allí vienen en el documento. Es necesario leer a Sun Tzu en El arte de la guerra, porque te da los elementos para que conviertas tu debilidad en fortaleza. Para mí que la debilidad más grande, que es la fortaleza en este momento del gobierno que nos tiene arrinconados, ¿saben cuál es? Es la dimensión y es el peso. Tamaño. Es decir, no se mueve con tanta facilidad por el peso. Es el David frente al Goliat, frente al gigante. Entonces, no necesitas hacer tantas cosas más que hacer tiros de precisión, porque con la velocidad se apoderaba de la distancia, es decir, del lugar en el cual tenía el control o el poder Goliat. A mí me llama la atención porque el gigante nos hace todos echan a correr. Hay muchos intelectuales, o sea, hay gente con muchas habilidades, con gran capacidad, pero esa parte también se convierte en una debilidad. Es una fortaleza que se convierte en una debilidad. ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? ¿No? ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? Pues el ego, ¿no? O sea, todos quieren dirigir, todos quieren ser generales. Entonces todos quieren mover sus pelotones. Están más en esa parte que en la visión, que a dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Entonces, si lo dice Juan y no lo dice Pedro, entonces no estoy de acuerdo. Y le brinco y echo a perder la posibilidad del posicionamiento. Por eso me parecía importante que viéramos cómo un grupo de 300 logra parar al imperio, más terrible de la historia, como fue el imperio persa, pero con disciplina, con trabajo en equipo, teniendo el control de la estrategia, es decir, del territorio, y con tácticas. En realidad, lo que explicaba Pablo en la primera sesión es el 1%. O sea, no fueron miles, fueron 300 ante miles. Nosotros podemos hacerlo, por supuesto que sí, si logramos ponernos de acuerdo. Es obvio, ¿no? Entonces, pues arrancamos con esta tercera sesión que se titula Ingenio para el Problem Solving. Y yo, a manera de introducción, voy justamente a tomar esta parte que le hemos querido llamar el arte de la improvisación. Miren, hemos venido insistiendo en la importancia de considerar diversas metodologías de planeación estratégica, pero sin hacer de ellas esquemas rígidos que inhiban el pensamiento estratégico y nuestra capacidad de adaptación. Parece pues como una paradoja, ¿no? Por un lado insistimos en la necesidad de tener un plan, una visión clara, definir el cometido, los objetivos, etcétera, pero por otro lado se nos advierte de los peligros que conlleva una planeación estratégica alejada de los actores y del terreno. ¿Queremos pues planeación o improvisación? La respuesta es que queremos ambas, queremos las dos. En un escenario negativo, la planeación estratégica rígida, aislada, se convierte en un mero programa de estrategias cuya efectividad dependerá del resultado de las apuestas sobre los elementos que, aunque la organización no controla, irónicamente sí toma en cuenta para hacer esa planeación. Pero por otro lado, una improvisación desprovista de visión y unos lineamientos que la orienten, pues se convierte como ese tren que no tiene vías que lo conduzcan, y eso pues casi siempre apunta a un desastre, ¿no? ¿Cuál es el escenario positivo? Una planeación estratégica que aprovecha la combinación de diversas metodologías para superar los sesgos que naturalmente cada una lleva. Y entonces, esta planeación se establece como un faro que nos da guía en la oscuridad, pero que al mismo tiempo
nos deja la flexibilidad para interpretar el oleaje, las naves enemigas, el terreno, las condiciones. En este escenario, la improvisación no solo no es negativa, sino que se vuelve imprescindible, constituyéndose a sí misma en un arte, el arte de la improvisación. En el mundo de la planeación tenemos que asumir que una de las principales constantes que tenemos es precisamente el cambio. Todo cambia, ¿no? Podíamos tener una planeación estratégica muy buena los meses anteriores, pero no podíamos prever la pandemia de coronavirus, por ejemplo. Entonces, ¿de qué sirve una planeación estratégica rígida que no puede adaptarse? Tendríamos que estar siguiendo la programación esquemática. De ahí viene esta necesidad. A veces la aplicación de la improvisación pudiera parecer algo negativo, o por lo menos como algo que no le recomendaríamos a un líder de una organización o de un proyecto. Pero ¿qué pasa entonces cuando de forma inadvertida e intempestiva las condiciones cambian, ¿no? Cuando el terreno es diferente a como se pensaba, cuando el enemigo nos tiene una trampa, etc. Si vemos la definición etimológica de la palabra, la improvisación viene de la palabra latina improvisus, que quiere decir en pocas palabras sin previo aviso, imprevisto. Cuando se agrega este sufijo flexivo ar, es un verbo infinitivo, es decir, la improvisación es la capacidad de realización ante algo que no estaba previsto. Siendo así, podemos concluir que al menos bajo su propio concepto, la improvisación no es ni positiva ni negativa, es una herramienta y como toda herramienta dependerá del uso que le demos. Entonces, ¿por qué a menudo se critica la improvisación? ¿O por qué se habla de una mala improvisación? Bueno, porque cuando nosotros hablamos de improvisación, no estamos hablando de actuar con impulsividad o con aleatoriedad. En otras palabras, no se trata de cerrar los ojos y comenzar a disparar. Vamos a ver un video, es una caricatura, pero va a servir de ejemplo. ¡No usen aún este cañón! Prepárense a luchar. Si morimos, moriremos con honor. Yao, apunta el cañón a Shanju. ¿Qué hora se te ocurre encender eso? ¡Deprisa, hazlo ya! ¡Vamos! ¡Hay que ayudar! ¡Fallaste! ¿Cómo pudiste fallar? ¡Estaba aún dentro de ti! Y a veces por no hacer una estrategia,
no atacamos verdaderamente el problema. Hay que utilizar la estratagema de salir después para llegar antes. ¿Qué significa salir después para llegar antes? Significa que vale la pena detenernos un poco para pensar a dónde sigue el tiro. No sé si les ha pasado alguna vez que salen corriendo porque van a llegar tarde al trabajo, van a llegar tarde a la junta, se les hizo tarde para su reunión de Zoom de este curso, y salieron tan rápido que se les olvidó el celular, se les olvidó la cartera, se les olvidó la llave, se les olvidó el niño en el carro, ¿no? Como ahora este video que pusieron de la señora que castigó a los niños. Bueno, ella salió muy rápido y no pensó que esa estrategia le iba a costar su trabajo. Muchas veces esto nos pasa. Entonces, detenernos a definir el problema, aunque para mucha gente que quiere ya avanzar, es mucho más valioso a veces que ir a presentar batalla sin definir el problema. ¿Cómo se define el problema? Para nuestra teoría no es importante tanto de dónde viene el problema, sino cómo funciona. ¿Ok? Entonces hay que contestar algunas preguntas que quiero que tomen nota porque van a hacer un trabajo. El primero es, ¿cuál es realmente el problema? Porque una vez que hemos definido el problema, tenemos el punto de partida para la solución. Porque el problema se conoce a través de la solución. O sea, una vez que yo he solucionado el problema, puedo decir si funcionaba como nosotros pensábamos. Pero hay que tener mucho cuidado con partir de una premisa hipotética de cómo creemos que funciona. Porque si yo digo, va a funcionar, funciona así y así y así, eso me quita la posibilidad de ser creativo porque yo ya he entendido cómo funciona el problema y entonces todas mis estrategias van a ser según como yo creo que funciona. ¿Ok? Entonces, el problema se entiende a través de la solución. Si yo aplico un problem solving y dentro de 3 meses los grupos pro vida ya decidieron cómo van a luchar contra el enemigo, entonces, y solo entonces, voy a entender cómo funcionaba el problema, no antes. Vamos a tener solo 5 minutos para definir un problema sencillo que tengan en su organización. Podemos escoger temas como hay mucha rotación, la gente no se queda, no se comprometen, no tenemos recursos, no sabemos a dónde ir. Nuestro problema es la falta de personas involucradas en el tema de la vida. ¿Por qué ese es un problema? Porque luego, por ejemplo, cuando se trata a lo mejor de, no sé, manifestarse, parece que nada más somos un puñadito de personas que queremos o que estamos a favor de la vida y que el resto de las personas no les importa o apoyan el aborto. Comentábamos en ese sentido que hay muchos católicos que lo justifican cuando es, por ejemplo, por violación o salud de la madre. Entonces ahí tenemos ¿Por qué me detengo tanto en definir el problema? Porque nos podemos equivocar. O sea, a lo mejor gastamos mucha energía en convencer a los demás, cuando podríamos gastar más energía en encontrar estrategias para comunicarnos mejor. Una vez que tenemos definido el problema, pasamos a... Muy bien. Determinar el objetivo. Y a veces es en el objetivo donde nos perdemos, porque ya tenemos un problema. El problema nos lleva a un objetivo, es casi lógico, ¿no? Pero el objetivo, así como el problema ahora lo hemos cortado un poco más a la medida, también hay que cortarlo a la medida, ¿sí? Los objetivos tienen que ser medibles de alguna forma. No se vale que el objetivo solo sea que la gente esté comprometida. Y ya, porque eso es muy amplio. Entonces los objetivos tienen que ser medibles, alcanzables y tienen que generar una cosa buena. Porque el objetivo, si lo hacemos mal, también puede ser contraproducente. Entonces, el objetivo sería que el 70% de los miembros activos de la organización participen en las juntas y los cursos. Pero que participen ¿cómo? Que participen nada más vayan y firmen, que participen activamente, que se comprometan. ¿Cómo quieren que participen los líderes? Entonces, sería lograr asistencia del 70% de los participantes.
y de una manera activa, trabajando y aportando ideas. Ok. Eso es un buen objetivo. Ok, entonces ya tenemos el problema. Una vez que hemos determinado el objetivo, pasamos a la tercera parte. Ok, que es analizar y evaluar las soluciones intentadas. Y esto que voy a decir, quiero que abran un poco la cabeza, porque es un concepto difícil de entender, pero muy útil. Desde la teoría sistémica, desde la terapia breve estratégica, no analizamos el origen del problema, sino cómo funciona. Y algo que nos ayuda a encontrar y reducir la complejidad del problema son las soluciones disfuncionales, las soluciones intentadas disfuncionales. ¿Ok? Solución intentada disfuncional. Sería buenísimo que a partir de ahora sea una palabra clave en sus grupos pro vida. Porque muchas veces la forma en que intentamos solucionar el problema, a veces es el problema. Hemos tenido soluciones intentadas disfuncionales en nuestra organización. Algo que hemos intentado, y que al final no funciona. Vamos a poner un ejemplo. A mí se me ocurren los grupos de WhatsApp. ¿No? Pero, ¿quién de aquí está en más de 3 o 4 grupos de WhatsApp? Pro vida, y el de la familia, y el de las amigas de chismosas, y el de los pro vida que no están de acuerdo con los pro vida, y el de... Así, exactamente. Miles de grupos de WhatsApp. Y creemos que la solución intentada del WhatsApp va a hacer que todos estemos en comunicación. Entonces digo, bueno, ya sé, tengo una idea. Después de esta junta vamos a hacer un WhatsApp. Genial idea, ¿no? Entonces todos lo hacemos. Y hacemos el WhatsApp y ya tenemos 7, 8, 9, 10 grupos de WhatsApp con 70 mensajes cada uno. Y entonces estamos tan sobreinformados que entonces en vez de estar más comunicados, estamos menos comunicados. Solución intentada disfuncional. ¿Ok? Y más grupos de WhatsApp. Entonces decimos, es que no hicimos un grupo de WhatsApp efectivo, ahora hay que hacer uno donde nadie pueda hablar. Y entonces ya agregamos otro grupo de WhatsApp. Y luego otro grupo de WhatsApp. Y luego no solo es un grupo de Facebook y un grupo de Telegram, porque somos bien conspiranoicos. Y entonces en Telegram, ahí nadie nos puede cachar, solo los rusos. No sé, entonces yo tenía antes un trabajo en donde todo me lo mandaban por Telegram y solo usaba WhatsApp y decía, a ver, tengo que dedicar tiempo para WhatsApp y tiempo para Telegram y luego tiempo para mi mail, porque estamos conectados, pero en realidad lo que estamos haciendo es que nos estamos desconectando. Entonces, si tengo Telegram, WhatsApp, mail, Zoom y todo un montón de plataformas para estar conectados, habrá que valorar si es una solución que resuelve el problema o es una solución que mantiene el problema. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Antes de esto, quiero hablar de Leonardo da Vinci, así, algunos cuentitos, decía algunas cosas. Y dice así, ¿no? El halcón impaciente. No pudiendo el halcón soportar pacientemente que el pato huyera de él y se ocultara en el agua, quiso seguirle bajo el agua, pero se mojó las plumas y permaneció apresado en el agua. Mientras el pato, alzando el vuelo, se burlaba del halcón, que se estaba ahogando. ¿No? Una solución intentada disfuncional. Me meto al agua para calzar el pato y termino mojado y ya no puedo volar. Y uno más sencillito de la araña. Creyendo la araña hallar el refugio en el ojo de la cerradura, halla la muerte. Va la arañita y dice, aquí me voy a ocultar. Llega la llave y la mata, ¿no? Entonces una solución que parece buena, que parece inteligente, pero que a veces es el problema. No significa que todo lo que hagamos o hemos intentado sea malo y sea el problema. Pero sí significa que muchas de las cosas que intentamos y mantenemos son el problema. La solución intentada disfuncional generalmente viene de una idea que en un principio funcionó, pero que después quiero aplicar y entonces se hace disfuncional. Ok, pasemos entonces al 3. Esta es una técnica que es mi favorita, o de mis favoritas en terapia, en problem solving, trabajando con grupos, porque es lógica no ordinaria. ¿Ok? Y parte de filosofía taoísta, de filosofía oriental, de la estratagema que dice, si quieres enderezar algo, aprende antes a torcerlo más. ¿Ok? Para aprender a enderezar algo, hay que aprender primero a torcerlo más. Y es la técnica que me encanta, que se llama la técnica del cómo empeorar. ¿Ok? Técnica de cómo empeorar. Una vez que hemos encontrado las soluciones intentadas, ya tenemos el panorama mucho más claro. Ahora hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como grupo pro vida? ¿Qué tendría que hacer yo para
arruinar la marcha, arruinar la junta. Y en este caso, ¿qué tendría que hacer yo para que la gente se dejara de comprometer? Mientras más ideas pueda dar, más capaz de encontrar soluciones voy a ser. Porque mientras la mente está trabajando en cómo empeorar la situación, también entonces al encontrar el problema, la mente está encontrando soluciones. El cómo empeorar es hacer una lista de qué tendría que hacer o qué tendría que dejar de hacer para empeorar la situación. Aquí muchas veces nos confundimos y decimos, ¿qué tendríamos que hacer para empeorar? Que la masonería gane la batalla, que AMLO haga que el aborto sea legal, que las feministas nos coman el mandado. No, ojo, es qué tendríamos que hacer nosotros para empeorar la situación. ¿Okay? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para que la gente se comprometa menos? ¿O qué tendríamos que hacer nosotros para dañar el compromiso? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Y mientras más se nos ocurran las ideas, más capaces de encontrar soluciones vamos a hacer. Entonces, el tema de hoy no es que ustedes salgan con la solución para motivar a su equipo. Porque cada grupo tiene sus propios problemas. Lo que quiero que aprendan es a hacer esta metodología, ¿vale? Ok. O que entiendan cómo se puede hacer un problem solving. Aquí me mandaron una lista buenísima. Entonces, renunciar, portarse mal, ser impuntuales, no ceder, actitud de querer tener la razón absoluta, ser impuntuales, exigirle más a cada uno de nuestros participantes, querer trabajar solos, ser mandones, más no líderes, no tener la forma de liderazgo, señalar los errores, no recordar las reuniones, no invitar el café, ser rudos en nuestro trato, no generar lazos de cercanía, tratarlos con cercanía, creer que yo sé más, protagonismo, malentendido, falta de organización, desorden, renunciar, ser muy estricto como líder, no organizarlos, hacer fiestas y dejar de lado lo importante, trabajar más que socializar, regañarlos, renunciar, llegar tarde, que el líder se pronuncie en contra de la vida. Bueno, eso sí sería un gran problema. ¿Cuál es el siguiente paso del cómo empeorar? Sería, una vez que tenemos la lista, subrayar, palomear, tachar o marcar de alguna manera las cosas que sí hacemos, de esas cosas que no deberíamos hacer. La técnica del cómo empeorar funciona para dos cosas. Uno, empezar a generar que la cabecita empiece a construir soluciones. Y dos, para darnos cuenta que muchas veces somos los principales problemas del problema. Una vez que tenemos el cómo empeorar, pues ya tenemos el panorama más claro, ¿no? Ya sabemos qué no hacer, ya sabemos qué cosas hacemos que hacen que no funcionen las cosas. Ya tenemos soluciones intentadas que hemos intentado y que no han funcionado. Ahora vamos a la parte de construir la estrategia, ¿vale? Y para esto vamos a pasar al quinto paso, que es otra técnica, que es la técnica del escenario más allá del problema. ¿Ok? La técnica del escenario más allá del problema. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que tener un ejercicio de imaginación en donde pensamos y recreamos mentalmente o ilustrativamente que ya hemos logrado resolver el problema. O sea, de pronto, de forma estratégica, porque estos cursos con Segovia, con Raúl, entre nosotros han sido muy buenos, logramos motivar a toda la parroquia para que participe en la causa provida. Es importante hacernos la siguiente pregunta. Si lo logramos, ¿qué otros problemas ahora tendríamos que resolvernos? ¿Ok? Entonces hay que imaginar cómo sería la situación si esta situación, el objetivo ya fuera alcanzado, que es el 70% de asistentes que participen, que sean activos, que trabajen. Ahora, ¿a qué problemas tendríamos que enfrentarnos? Porque a veces creemos que es la solución y cuando llegamos ahí descubrimos que estamos metidos en un verdadero problema. ¿Ustedes saben de la Revolución Verde? La Revolución Verde fue la época después de la Segunda Guerra Mundial, en donde el campo con la tecnología empezó a avanzar, y entonces ya teníamos más vegetales, más plantas, más todo. La gente se moría menos de hambre. Y para la Revolución Verde, dijeron, buenísimo, como ya producimos tanto cereal, vamos a hacer una sustancia que sea combustible no fósil, ¿no? Que sea combustible verde, que no dañe la ecología, que no dañe el ambiente, que salga barato, que sea para siempre. Y entonces inventaron el etanol.
Entonces, con maíz, con cereales, hacían el etanol. Y fue una gran solución. Dijeron, wow, todos vamos a aplaudir la solución del siglo. Con etanol ya no va a haber contaminación, vamos a estar bien. ¿Qué fue lo que pasó? Que todos los cereales que se estaban utilizando para comer se empezaron a utilizar para hacer etanol. Por lo tanto, subieron los costos del cereal, del maíz, de la cebada, del arroz. Y entonces empezó a haber problemas económicos porque la gente quería comprar tortillas, quería comprar una cerveza, quería comprar algo que tuviera cereal y antes era barato, pero ahora sale caro porque hay mucha demanda para hacer etanol. Y no solo eso, empezaron a cortar el Amazonas, bosques, selvas, para sembrar cereales y poder producir mucho más combustibles no fósiles, ¿no? Combustibles verdes, y entonces empezaron a acabar con los pulmones de la tierra. Entonces esta solución para la contaminación resultó ser mucho peor, porque ahora ya no habían árboles y estaba saliendo mucho más cara el tema de la comida. Ok. Bueno, pasemos al otro punto que también me encanta, que es otra estrategia. Es el punto 6, se llama la técnica del escalador. Esto surge de los alpinistas. Los alpinistas, cuando diseñan su ruta para llegar a la cima, en vez de diseñarla de abajo para arriba, la diseñan de arriba para abajo. Imaginemos una montaña, aquí está. Quiero llegar aquí. ¿Dónde tendría que estar un poco antes para llegar fácilmente a la cima? ¿Ok? Entonces, de aquí tengo que llegar acá. Muy bien. ¿Dónde tendría que llegar un poquito antes para llegar a este punto de forma segura? Bueno, pues aquí. Y así, y así, y así. Y entonces se construye desde arriba para abajo. Lo que normalmente estamos acostumbrados es que a la hora de construir objetivos, lo hacemos desde abajo hacia arriba. Y eso tiene algunas desventajas. Lo primero es que si estamos ante una montaña gigante y pensamos que está más fácil ir por aquí, puede ser que esta subida me lleve a un abismo. ¿Okay? Y entonces tenga que volver a replantear la ruta. Ahora, también cuando empezamos de abajo para arriba, del 1 al no sé cuántos, puede ser que los pasos sean tan largos y tan tediosos que hagamos un esquema larguísimo de cómo llegar al paso 10 o al 20. ¿Ok? Entonces, la técnica del escalador es construir desde arriba hacia abajo. ¿Qué vamos a poner arriba? Entonces, vamos a poner arriba el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Tener el 70% de participación. El 10 es el 70% de participación. ¿Ok? Ese 10, ¿cuándo lo queremos? Una meta sin fecha es un sueño. Una meta con fecha es un objetivo. Entonces, si nosotros hacemos metas sin fechas, somos unos soñadores. Y no está mal soñar. El tema de los soñadores es que no siempre alcanzan los sueños. Entonces, 70% de participación, ¿cuándo la queremos? Bueno, vamos a poner en agosto. Acuérdense que es solo una técnica didáctica para que aprendan. Este es mi 10. ¿Ok? ¿Qué significa mi 10? Participación, ¿cómo? O sea, no solo es 70% de participación, es activa, trabajadora, propositiva. Ajá. Acuérdense que tenemos que poner el objetivo muy claro. O sea, significa que en agosto el 70% de mis miembros es activo, es trabajador, aporta dinero, aporta ideas, aporta tiempo, va a la lucha, compra material. ¿Ok? Vale, ese es el 70%. Esa es la meta, el objetivo, y ya tiene una fecha. ¿Qué tendríamos que estar haciendo nosotros un paso antes, que serían 9, para que pudiéramos llegar fácilmente al 70% de participación? Vamos a ponerle un porcentaje, un paso antes. ¿Cuánto porcentaje tendríamos que tener de participación? ¿60? ¿No? 60%. Y la participación ya es activa, ya es de trabajo, ya es de asistencia. ¿Ok? Entonces vamos a poner un 60%. Entonces el 9 sería 60% de participación. Y ya es activa, ya es trabajadora. Ok.
Esto significa que si ya tenemos el 60 y el 70, ya hicimos un plan, ya organizamos, ya encontramos estrategias de comunicación, pero eso hay que acomodarnos antes, ¿vale? ¿Qué tendríamos que, esto cuándo podría ser posible? ¿En agosto? Bueno, pues pongámoslo un mes antes. Julio. Julio. Sí. Ok, bien. Entonces podría ser el 8, identificar líderes y habilidades de los... Identificar líderes y habilidades para delegar actividades, ¿no? Eso significa que ya están hechas las actividades, ya está hecha la planeación, ya está hecha la estructura. Y vamos a pensar que para esto, ¿cuánto porcentaje de participación necesitamos? Mínimo el 50, ¿no? 50%. Bueno, ok. ¿Y esto cuándo podría ser posible si en julio ya tenemos el 60? Entonces vamos a inventarnos un peldaño 3, que es tomar este curso para tener ideas para una planeación estratégica. Es bien importante que el punto de hasta abajo de la montaña sea un punto que esté de fácil acceso, porque de nada me sirve trazar la ruta de la media montaña y yo estar hasta abajo de la montaña y todavía me falta media ruta. Ajá. Si el punto 3, que le ponemos una flechita ahí, Ruiz, es algo que yo puedo ya hacer, entonces ya puedo empezar el camino. ¿Vale? O sea que estamos aquí, quizá, o aquí podría ser concluir el curso, ¿no? Pero bueno, el tema es que la parte más abajo de la montañita, o del 10 hasta abajo, a lo mejor llego al -5, no importa, pero el punto en el que yo llego abajo es una acción, y no una idea, una acción concreta que yo puedo empezar a hacer ya, mañana o esta semana. ¿Okay? Entonces es algo que podemos empezar hoy, mañana, pasado mañana o esta semana, y que sea fácil de hacer, que implique pocos recursos y poca energía, ¿vale? Faltan dos cosas. Uno es que hay que afinar la puntería de forma progresiva. ¿Eso qué significa? Significa que una vez que hemos hecho el problem solving no significa que ya encontramos la solución absoluta, sino que con el paso del tiempo tenemos que irnos adaptando al terreno. Esto es algo que creo que habló muy bien Arturo Segovia, entonces no me voy a meter mucho en esto, pero a veces los problemas son como las matruscas rusas, no sé si las han visto, estas como muñequitas, que abres una y está otra muñequita, y abres otra muñequita y sale la muñequita, no sale. Y abres otra muñequita y sale otra muñequita. Ajá, las matruscas rusas. A veces resolvimos este problema y tenemos otro, y resolvemos este problema y tenemos otro. Entonces tenemos que tener la capacidad de irnos adaptando, pero haciendo problemas también. Y el tema es evitar la rigidez, porque mientras más rígido soy, más frágil. El diamante es el material más fuerte, más rudo, más duro, pero también es un material muy frágil. En cambio, una liga, un plástico, pues adapta. El agua, por ejemplo, es flexible, se adapta. Es mucho más fácil ser agua que ser una roca. Hay veces que necesitamos ser rocas, hay veces que necesitamos ser agua, pero eso depende de la batalla. Entonces, el séptimo punto es ir afinando la puntería. No creer que ya porque llegué a la conclusión, ahora lo tengo que seguir así al pie de la letra. A lo mejor después descubro que no funcionó, entonces aplico otra vez cómo empeorar soluciones disfuncionales, el escalador, el escenario más allá del problema, y vamos afinando la puntería. El último paso es la solución. Y la solución se da si logramos el objetivo. Y una vez que hemos logrado el objetivo, entonces podemos entender cómo funcionaba el problema. No antes. Decimos, sí, teníamos razón por estar haciendo tantas juntas, por tener tantos grupos de WhatsApp, por estar adaptando las juntas o cuando ellos quieren, por cobrarles. Eso hacía que no funcionara. Entonces, eso era el problema. Pero eso solo lo vamos a saber si tuvimos una solución. Si no lo hemos resuelto es que entonces no hemos entendido cómo funcionaba el problema. Es un pequeño resumen. Entonces, primero hay que definir el problema. Acuérdense, hay que salir después para llegar antes. Si no hemos definido el problema, pues ¿qué estrategia vamos a hacer? Más vale detenernos a definir un buen problema, porque eso va también a definir la solución. Después de que hemos definido el problema, determinamos un objetivo y es importante poner cómo nos damos cuenta que hemos obtenido el objetivo, que sea medible, que sea palpable, que sepamos a qué nos referimos con ese objetivo. ¿Okay? Y que sea alcanzable. El 3 es
evaluar las soluciones intentadas, porque muchas veces las soluciones intentadas son lo que generan el problema. La 4, técnica de cómo empeorar, que sirve para darnos idea de cómo resolver la situación y también para darnos cuenta que muchas veces nosotros estamos generando los problemas. La 5 es la técnica del escenario más allá del problema, porque a veces ese objetivo que nos hemos planteado puede ser más problema que solución y gracias a la corrección sale a veces más caldo que las albóndigas. Después, la técnica del escalador. La técnica del escalador ya construyo paso de la forma que lo logro, y con la técnica del escalador tengo ya el primer paso, que ese es el primer paso que me va a permitir llegar a Roma. Un gran camino siempre empieza con un paso, pero hay que empezarlo a dar ya, porque si no damos el paso porque el paso está lejos, entonces no avanzamos. Entonces tiene que empezar con un primer paso. El 7º es ser adaptado, a entender que nos vamos a tener que adaptar al problema, que la cosa se va a ir moviendo y que vamos a tener que seguir haciendo problem solving, planeación estratégica, porque a veces los problemas son como una matrusca rusa que se abre y se cierra y aparecen más y más problemas. Y por último, llegamos a la solución. Buenísimo sería la solución de nuestras vidas, pero solo la solución del problema que nos hemos planteado. Es importante entender que estas técnicas, como la técnica del cómo empeorar, es lógica no ordinaria, ¿no? Es lógica no ordinaria, significa que no es común. Y muchas veces los problemas son como una trapasuegra, no sé si las han visto, esas cositas que te metes de mimbre. Y a veces la lógica ordinaria dice, jala, y mientras más jalas, más aprietas. La lógica ordinaria muchas veces es, no jalas, empuja, y entonces nos podemos liberar, ¿ok? Hay que entrenarnos en lógica no ordinaria, en estratagemas, en estrategias y en técnicas, y cada una de esas necesitamos perfeccionarlos para ser buenos líderes. Les agradezco esta sesión de Problem Solving, les mando un abrazo, descansen y pásenla bien. El sábado tenemos de 9 de la mañana a 12 del día en horario de Ciudad de México, un coloquio donde al parecer vamos a tener a Chinda Brandolino, vamos a tener Lucrecia Rego de Planas, que es una de las que aporta ahí la bibliografía de la teoría gramsciana, ¿no? Pablo también va a estar, Pablo Muñoz, y va a estar, él está en Canadá, pero se va a conectar. Chinda Brandolino debía de estar en vivo aquí, pero canceló su viaje a México, entonces lo va a hacer desde Argentina. Y desde México sería la doctora Lucrecia, y desde Roma va a estar Iker Belseguí. La dinámica nos ofrece la posibilidad que todas las participaciones de los que estuvieron en estos 3 talleres la pueden compartir a partir de su know-how, de su experiencia o expertise, de lo que están realizando, de lo que están haciendo, bien si es en cuestión de familia, de vida o de organización empresarial o personal, ya con los elementos que se aportaron desde el primer taller hasta el día de hoy. Entonces yo nada más quisiera cerrar un poquito con una historia a propósito de Alejandro Magno, que me parece que es importante que ustedes la tengan. Yo aspiro a que logremos al término de este curso, a que logremos a tener una capacidad de resolución como el ejemplo que sigue, ¿no? Faltaban aproximadamente 440 años antes de que Alejandro Magno naciera, cuando en una población, lo que hoy conocemos como la actual Anatolia en Turquía, en ese entonces se llamaba Frigia, el oráculo de ese pueblo había anunciado que el día que atravesara por el pórtico del pueblo un hombre con un carruaje y se le posara en el carruaje un cuervo negro, los cuervos son negros obviamente, entonces iban a tener rey en ese lugar. Y efectivamente, un día común y corriente como los que solían pasar entre tanta polvoreda en un pueblo antiguo como había sido Frigia, viniendo por la puerta del este, un campesino de nombre Gordias atravesó el pórtico, entró al pueblo y curiosamente un cuervo se coloca
encima de su carruaje. La gente grita, lo voltean a ver y dice, mira, tenemos rey, tenemos rey. Y entonces van a buscar a Gordias, que no sabía qué estaba sucediendo, y lo llevan al templo del lugar de Frigia. Y allí, delante del oráculo, lo nombran su rey de la antigua Frigia. Nunca se pudo explicar Gordias qué era lo que estaba sucediendo. Lo cierto es de que se cumplía la profecía, entre comillas, del oráculo. Gordias, desesperado, tratando de agarrar su carruaje, le quitan el carruaje y lo arriman a un costado del templo, y queriendo desatar el carruaje con un nudo que se encontraba dicho carruaje amarrado al travesaño que sostenía el carruaje, se imposibilitaron los que estaban ayudando para quitar ese carruaje, desatar el nudo. Entonces prefieren mejor dejar el nudo arrinconado junto con el carruaje en la esquina del templo de ese lugar. Pasa el tiempo y resulta que Gordias es el padre de quien nosotros conocemos en los cuentos infantiles del rey Midas, de aquel que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y viene un gran desarrollo para ese pueblo de muchas riquezas, y entonces se queda una leyenda en ese contexto al no poder desatar el nudo, que aquel que llegara de vuelta entrando por la puerta del este a ese pueblo que ya había tomado su capital el nombre de Frigia, iba a ser el nuevo emperador o el que dominaría todo Asia. Al correrse como voz populi de quien desatara el nudo de Gordias, que le habían denominado por Gordias el nudo gordiano, muchos llegaban a ese pueblo tratando de desatar el nudo para convertirse entonces en el emperador o dominador de ese territorio asiático. Pasan los años, nace Alejandro Magno, y lo que ya se platicó en este taller del día de hoy, acababa de pasar la batalla del Granio, en donde se habían enfrentado, ustedes se acuerdan, en la charla anterior, los espartanos contra los persas, y posteriormente con Alejandro Magno continuaban el enfrentamiento contra el dominio persa, y este pueblo de Frigia pertenecía al territorio de los persas. Llega Alejandro Magno dominando Frigia o ese pueblo con la idea de desatar el nudo para convertirse en el nuevo emperador del pueblo o del territorio asiático. Dice Quinto Curcio, que es el que registra en las líneas de la historia, cuenta Quinto Curcio que entra Alejandro Magno controlando el pueblo de Frigia y se dirige a la esquina del templo en donde se encontraba aquel nudo gordiano que habían pasado muchos años y que nadie había podido desatar. Y relata Quinto Curcio en la historia que se divide como en dos bandos el pueblo. Por un lado, los soldados macedones que le acompañaban a Alejandro Magno, y por el otro lado, el pueblo frigio. Los soldados macedones estaban preocupados de que su jefe, en este caso Alejandro Magno, no lograra desatar el nudo, porque entonces se iban a ver frustrados de poder ser los emperadores de Asia. Y por el otro lado, los frigios estaban preocupados de que este hombre que estaba entrando a su pueblo lograra desatar el nudo, porque entonces iban a ser esclavizados por el nuevo emperador. Dice Quinto Curcio que en el momento en que se concentra desatar el nudo Alejandro Magno, le buscaba el cabo derecho, el cabo izquierdo, y le daba vueltas al nudo y vueltas, ya frustrado de no poderlo desatar. En un momento de desesperación se voltea, saca rápidamente la espada y con la espada le hace el corte y dice una palabra, una frase que se hizo muy famosa para los reyes católicos posteriormente. Tanto monta y corta el nudo. Es el famoso nudo gordiano. Tanto monta explica o se traduce como el siguiente texto: da lo mismo cortar que desatar.
Lo demás es historia. Alejandro Magno se convirtió en el emperador y en el conquistador en toda la historia de la humanidad de todo ese territorio enemigo y el territorio amigo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, pues que nosotros aspiramos a un tanto monta con ustedes. No se desesperen en querer desatar los nudos gordianos. Si no los pueden desatar, saquen su espada y córtenlo. Queda lo mismo cortar que desatar. Lo importante es resolver los desafíos que tenemos enfrente.